Voy a entrar a grabar. Buenas, ¿Todo bien? Yo solo te ¿todo bien escucho, y ¿no? vos? Pero todo bien. Bueno. Entonces, que esto está bastante bueno. En GitHub tenemos, o sea, está la herramienta similar, pero tiene otro nombre que se llama GitHub Actions, que lo que nos permite es, con herramientas que ya vimos en los talleres anteriores, que si recuerdan era Docker, que lo que hace es levantar una máquina en algún lado con Docker y maneja todo lo que tú quieras. Puede ser desde levantar una página, no sé, correr un script de R, de Python, de lo que sea, y mandarte los resultados. Esta que es otra idea que podemos profundizar un poco más. ¿Verdad? Vamos a profundizar entonces en lo que es el tema de hoy. Capaz que el título es un poco amplio, que es investigación reproducible y accesible. Fue uno de los títulos que me gustó en uno de los documentos que terminé leyendo para armar, digamos, este proyecto, digamos, perdón, este taller. Y vamos a repasar también un poco de Git, que va a ser una herramienta fundamental para lo que vamos a ver ahora. Open Science Framework, que es una cosa que me comentó Ramón, que está bastante buena, que además de, o sea, de manejar nuestros proyectos de investigación en Git, hay veces que, por ejemplo, no sé, datos que son demasiado grandes, no es necesariamente una buena manera subirlos a Git, y además que nos ofrece, por ejemplo, posibilidades de generar un DOI para cada uno de esos proyectos, que es algo que está bastante genial, porque referenciamos ese URL y sabemos que va a ser siempre ese mismo. ¿Todos saben lo que es el tweet? ¿No? No, ahora lo repasamos para ver un poco. Entonces, como un poco de la guía que vamos a ver hoy, es como un poco definir la investigación reproducible. Justo en la materia de ciencia de datos, Natalia nos tiene un poco podridos con eso, que la verdad que está genial. Una vez se lo valora después, una vez que das el curso. Luego vamos a introducir un poco el Open Science Framework. Luego vamos a ver como una comparación. Bueno, OSF es lo mismo que Git, se complementa con Git o tiene más cosas que Git o menos cosas que Git. Vamos a hacer como una breve comparación. Luego después vamos a sumar, o sea, OCF más Git. Luego vamos a hacer un repaso de Git porque, o sea, no todos los que estamos acá fuimos al taller de Git. Están los materiales, pero podemos repasar un poco también. Y bueno, eso. Y hay algunos como temas que se me fueron ocurriendo haciendo este material de como para seguir con temas relacionados a esto y que se puedan tocar también en estos talleres. Entonces, el resumen dentro del que se llama Análisis Estadístico de Investigación Reproducible de Gentman, en la primera frase pone esto, que está bastante bueno, que, o sea, que dice, no solo es importante, sino esencial integrar o sea, el código computacional y análisis de datos en las descripciones, metodologías, simulaciones, en los documentos que describen lo que realmente hacemos. O sea, eso, digo, genial, y creo que va un poco de la línea, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, justo ese artículo es del 2007, o por lo menos empezó la revisión fuera del 2007, entonces el realidad en 2023 y 2007 capaz que puede ser un poco diferente. Entonces, como que lo que nos preguntábamos es, ¿simplemente alcanza con un repositorio en GitHub o documentos dinámicos, como le llama en ese artículo? Entonces, en mi opinión, considero que no, pero bueno, después también obviamente estoy abierto a considerar otras cosas. Entonces, uno de los conceptos importantes que resume Hendran en el artículo es lo que le llama un compendio. Entonces, se ve un poquito chico, perdón si no se llega a ver al fondo, pero básicamente lo que define como un compendio es como un conjunto completo y organizado de materiales, recursos utilizados en investigación en estadística. Pueden ser desde scripts que levantan una base de datos, que crean variables, modifican variables, o también, por ejemplo, la creación de gráficas. No es simplemente crear una gráfica en algo que le hicimos medio a mano, pegarlo, o sea, copiar, pegarlo, y no saber después luego cómo se generó eso. Entonces, lo que nos da un poco de ayuda a todo esto es que podemos compartirlos con nuestros, o personas que se dedican a lo mismo y que puedan tener un contexto de cómo generamos eso. No simplemente el p-valor me dio esto o este resultado es esto, sino que realmente después poder tener la accesibilidad cómo llegamos a eso. Entonces, como revisando un poco... Solo una interrupción. Sí. Va a interrumpir, ¿no? ¿Eh? Va a ¿Qué? interrumpir. Sí, no, sí, Va a sí, interrumpir. sí, sí, sí. No sé si me escucha Ana. Justo para que... No sé si le está compartiendo pantalla. No quería... Perdón, no. Sí, te No. estaba escribiendo por eso. Perdón. Si querés arrancamos de Gracias. vuelta. No, no, tranqui. Ok. Igual fue una breve... Alguna... Como complemento a esta historia de la investigación reproducible es, bueno, dado que la gran mayoría de los que están acá
estamos metidos en un punto de investigación. Claramente lo que tenemos que hacer es generar, bajo diferentes formatos de divulgación, los resultados de lo que estemos haciendo, ¿sí? Y entonces, claramente, hay como una especie de continuo entre lo más básico, que es casi lo que ustedes hacen en la mayoría, la gran mayoría de ustedes son estudiantes de la licenciatura estadística. Entonces, la gran mayoría de las materias tienen que hacer un trabajo obligatorio, me parece una buena gimnasia para acostumbrarse a hacer esto, pero no alcanza. Entonces, entre eso que es lo mínimo, llegar a un artículo, hay una serie como de pasos, ¿sí? En particular hay una herramienta bastante versátil, que es el documento de trabajo, que por ser el Instituto de Estadística la tiene, y que es una, no sé si alguien me está escuchando, capaz que Sí, Ana, ¿estás escuchando a Ramón? O si no, para que me está viniendo más cerca. lo que Te decía escucho es, un poco. el documento Ahí de va. trabajo, a diferencia del artículo, es que es bastante flexible, por lo menos en la extensión de las cosas que uno puede poner. Entonces, el artículo de la revista, que sería como la frutilla en la torta, es lo más difícil de alcanzar, pero tiene limitaciones en cuanto a la extensión. Usted se tiene que pagar, la gran mayoría de las veces. Entonces el documento de trabajo es una herramienta que es lo que más parecido a lo que ustedes pueden conocer como working paper cuando están indagando en algo. Y yo les puedo decir de que a veces uno termina aprendiendo más leyendo los working papers que de los artículos, porque generalmente en los working papers uno pone todo y blanquea la situación, porque los artículos tienen el tema que son una cosa que ganó una carrera de obstáculos hasta que al final convencieron al jefe o a la jefa de la revista de que lo publicaran. Y no quiere decir que sea el mejor trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en esa lógica de dejar de divulgar lo que ustedes hacen, cada vez más las revistas les piden, y que le diría que es un gran valor agregado como para tener más chance de que les publiquen el trabajo, es si ustedes están dispuestas o dispuestos a compartir sus datos y sus códigos. ¿Sí? O sea que si ustedes mandan un artículo en una revista, cada vez más la revista le pregunta, bueno, ¿usted lo que me está mandando? ¿Le gustaría compartir el código con el que lo hizo y los datos con los que lo hizo? Obviamente hay un tema de los datos, que muchas veces los datos no son de acceso irrestricto, pero respetando eso, lo que sí claramente es el código, es la versión de ustedes dice, bueno, el grado más grande que tienen. Entonces, una cosa que yo he aprendido no porque haya publicado muchas revistas, sino, pero sí, cuando uno empieza a mirar qué le piden a uno, ve que cada vez más piden eso. Y la otra cosa que yo he aprendido de Cecilia, que es la chica de biblioteca, que es la bibliotecaria del instituto, es que justamente el valor agregado es eso, es lograr poner a disposición, y es como decir, me someto al examen más difícil, no solamente te pongo un trabajo al que yo llegué, sino que soy capaz de aguantar que me revises el código, me revises los datos, y si mis datos llegaron a ser lo que yo dije que era. ¿Tá? Entonces, por eso es que la cosa va por ahí, y me parece que es sumamente importante el tema, digamos, de la investigación reproducible como una práctica habitual de lo que sea que hagamos. ¿Tá? De una cosa muy menor hasta que finalmente terminemos, vuelvo a alterar, en un artículo de una revista. ¿Tá? Sí. Es un poco lo... No, justo los comentarios que estaba comentando Ramón están, o sea, que es un poco, o sea, Ramón tiene la experiencia de estar muchos años en esto, y bueno, yo no. Entonces, en concreto, como la motivación de que por qué fue, o sea, la explicación de esta herramienta es en concreto eso. Y bueno, además, volviendo un poco al tema, es que bueno, que lo que vendría a ser como, no sé, lo que nosotros conocemos como documento dinámico, si venimos del mundo de R, lo que sería un R Markdown, o sea, que hay veces que no necesariamente alcanza solamente con eso por un tema, no sé, de librerías, dependencias y demás. O sea, no alcanza solamente con mandar las librerías y decir, utilicé esto o no utilicé esto, como para poder reproducir todos esos resultados. Entonces, bueno, como uno de los conceptos que me parecían bastante importantes, de como se mencionaba en ese artículo de lo que es un compendio, que involucra diferentes partes, que vendría a ser, por ejemplo, el código fuente, que es lo que estamos mencionando ahora nosotros, o sea, cómo hicimos todos esos análisis o todas esas gráficas, modelos y demás. Luego después los datos, que son una parte fundamental, porque a veces tenemos quizás scripts larguísimos, pero no tenemos ni siquiera como
una subversión de los datos, aunque sea 5 filas, para entender de dónde salieron esa lógica de programación. Luego después como una documentación que también, ejemplo, no sé, si consideramos una variable, cómo está categorizada una variable o cómo lo hicimos nosotros esa creación de variables, también está bueno que forme parte de nuestro compendio, de nuestro gran eh, documento de, de que todo lo que conlleva nuestra investigación. Luego también algo muy importante que considero bastante relevante y detenernos en eso también, que son como las dependencias y el entorno de ejecución, que no necesariamente que yo te diga, usé esta librería, utilicé otra, es que yo se lo paso, por ejemplo, a Jimena y que lo va a poder funcionar tipo, de la misma manera de como yo lo hice. Ejemplo, ahora, o sea, como todos somos estudiantes de estadística, creo que lo tenemos bastante claro, pero si tenemos algún algoritmo aleatorio y nosotros queremos fijar esos resultados, fijamos una semilla. Pero capaz que no es solamente ese el problema, sino que pueden haber otras situaciones que estén jugando un poco, que lo que yo reproduzca en mi máquina sea distinto a lo que reproduzcan ustedes. Diferentes versiones de la librería. Exactamente. Claro. O que directamente no podés instalar esa librería en tu máquina También. y ya está. Entonces, bueno, y después como lo que conocemos siempre, como lo que vendría a ser el informe del artículo, que tal, que eso es un documento con todos la fusión de todas de esas cosas. Entonces, como una de las ideas que se pueden, digamos, como utilizar de esto, llamémosle en 2023, o por lo menos lo que consideramos nosotros, es que compartir todos nuestros materiales, o sea, todo lo que se vendría a ser código, datos, es usar esta plataforma que se llama Open Science Framework, que ahora vamos a detenernos un poco sobre eso y vamos a visitar un poco también la interfaz. Luego después, organizar proyectos y archivos y datos en un lugar estructurado, llamado repositorio. No sé si les viene capaz que el repositorio en concreto de alguna tecnología que vimos en el taller. Supongo que sí, si no. Está bien. Después, escribir un código legible y mantenible utilizando lo que se llama el estilo funcional. Ejemplo, supongamos que tenemos un script que baja datos. Es más fácil leer una función que se llama bajar datos que todo un choclo horrible que lo que hace es bajar los datos, lo encapsulamos dentro de una función, funciona perfecto. Luego después usar Git y GitLab, o sea, justo en concreto en el ejemplo que tomaba usaban GitHub, pero nosotros somos amigos de GitLab, así que usamos GitLab, pero pueden usar GitHub también perfectamente. Entonces, como usar herramientas dedicadas para el desarrollo, que ahora con todo el despegue del Machine Learning le llaman Data Pipelines, o si alguna vez escucharon de eso, ya lo hacemos, pero le ponemos un nombre cool, o sea, genial. Y después, herramientas dedicadas a creación de documentos dinámicos, que si venimos del mundo de R, sabemos el viejo y conocido R Markdown, que nos salvó bastantes veces para entregar proyectos finales. Entonces, perdonen la falta de ortografía, se ve que estaba medio volado. Entonces, manejar los requerimientos y las dependencias de un proyecto utilizando Docker, que fue lo que vimos el taller pasado. Entonces, no es que se me encantó decir esto por esto, sino que hay un libro bastante interesante que también utilizan, por ejemplo, Git para manejar este libro, utilizan GitHub Action para publicar este libro, o sea, está todo ese framework contemplado. No sé por qué no me está funcionando en internet, no sé si colgó el Zoom o para qué. ¿Me están escuchando en Zoom? Sí, perfecto. Genial, no sé por qué no me funciona esta. Podés probar con el Acá. cable de internet de la Sí, compu de Dani. para justo esta computadora. Ahí. Entonces, este libro está bastante bueno, es de gente de psicología, y si miramos un poco el índice, no sé si llegan a poder ver. No sé, bueno, entonces, Saquémoslo. ahí. Entonces, capítulo 2 Open Science Framework, que es lo que vamos a ver hoy. Después, bueno, están proyectos, data, coding, Git, bien, GitHub, pero podemos cambiarlo por GitLab. Después está, bueno, análisis, no sé qué, documentos dinámicos, requerimientos, y ¿qué aparece acá? Docker y Rocker, que es básicamente gente que maneja muy bien Docker, que se juntó a hacer contenedores de R. Entonces, como que no es tan distinto a lo que estamos viendo en estos talleres y que se engloba todo bastante bien. Entonces, un poco en el resumen de este libro, menciona, ¿dónde es que está? Bueno, el resumen del libro es básicamente la guía que copié.
obviamente lo traducí, lo llevo un poco más a lo nuestro, pero bueno, hay gente que hace exactamente lo mismo que estamos aprendiendo acá. Y bueno, entonces volviendo un poco a la presentación, ¿qué nos permite Open Science Network? Que es lo que mencionan ellos también en su página, es poder buscar y descubrir documentos que no tienen como una, o sea, que todavía no llevaron como el proceso de revisión, que puede ser como, por ejemplo, publicar una revista, y como comentaba Ramón, a veces se aprende mucho más de ahí que encontrando Una pregunta, ¿eso pensáis en network o framework? framework, porque a veces me pasó que lo intercambiaba, pero es framework, o sea, network, cámbialo por framework. Porque me pasó creo que en la siguiente, que también lo corregí y se ve que en esta no. Entonces, lo que, bueno, como comentaba, o sea, nos permite encontrar, o sea, gente que está haciendo lo mismo y capaz que de una mejor manera, de otra manera, o simplemente diferente y poder verlo de una manera más accesible. Luego también como que nos permite ordenar todo lo que vendría a ser lo que es como el proyecto, o sea, por ejemplo, podemos agregar colaboradores, como hacemos también con Git, o sea, por ejemplo, no sé, tal persona se va a dedicar a hacer esto, o va a tener acceso a esto, o no a esto, y eso se acomoda bastante a cómo trabajamos habitualmente. Después, coleccionar y analizar datos. Hay una, no sé si conocen ROpenScience, alguno conoce más o menos. Bueno, justo es una organización de, digamos, usuarios de R que hacen como las líneas de ciencia abierta y tienen muchas cosas, por ejemplo, paquetes que es como que están específicamente para estas líneas de trabajo. Y hay un paquete que se llama OSLI o algo así, que lo que hace es interactuar con la API de OpenSci Framework. Ejemplo, podemos buscar repositorios, descargar archivos. Por ejemplo, si tenemos repositorios que comparten archivos, podemos, digamos, nuclearlos, etcétera. Podemos hacer bastante cosas. ¿Es un Un mensaje. un comentario? A ver. El Zoom anda bien. Ah. Bien, Juan Manuel. Entonces, una de las cosas que nos permite hacer, y que está bastante bueno porque lo nuclea todo en el mismo lugar, que podemos, no sé, integrar las cosas que hacemos con Git, si tenemos datos, por ejemplo, de fuentes externas, si tenemos, no sé, archivos que vienen de Dropbox, S3, que bueno, que es algo bastante utilizado en el mundo de la computación, que bueno, que básicamente lo que hacen los ingenieros de computación, guardan todo en un S3 y lo meten para adentro, y después nosotros lo que hacemos es levantarlo. Y además también nos permite publicar como nuestros reportes, que son, vendrían a ser los preprints, o sea, dentro de OpenScience Framework tenemos como todo un ecosistema que dentro de un repositorio podemos llevarlo a un preprint. Entonces, va todo por ahí. Entonces, dentro de OpenScience Framework tenemos diferentes métodos de autenticación. Uno que puede ser el ORCID, que es el que Ramón me recomendó y yo también se los voy a recomendar a ustedes. No sé si ya tienen perfil en ORCID o todavía no. Háganse Pero uno. ¿sabemos todo lo que es ORCID? ¿No? Bueno. No. O sea, Capaz que abrir una pestaña y mostrar lo que es ORCID o ahí va. explicar. Ahí va. Bueno, lo que hace, digamos, ORCID es generarte un perfil que tenés un identificador que es único por cada una de esas personas, y lo que te permite es, como, bueno, como dice acá el título, conectando, o sea, investigación a investigadores, y lo que te permite es, por ejemplo, ver perfiles de otras personas académicas, ver, por ejemplo, este es mi perfil que está bastante pobre, pero, bueno, es la realidad, pero, por ejemplo, no sé si es fácil de buscar a Ramón acá, pero podemos ver todas las publicaciones que fueron haciendo. Y una de las cosas que está bastante buena es que uno tiene dos opciones: de registrar sus propios trabajos, o además que una revista puede, o sea, autopublicarte tus trabajos. En el sentido de que, por ejemplo, si vos pasas por una revisión y la revista te acepta, automáticamente ya te va a salir que, digamos, tu trabajo está en esa revista. Y también tiene, como me comentaba Ramón, otro valor. Una cosa es llenarlo vos manual y otra cosa es que te lo ponga en una revista. O sea, tiene otra validez. Capaz que pone. Sí, estaba buscando. Simple hecho, por ponerlo a mí, que en el paso ya le contestamos a Abreu que preguntó el otro día si tenía apellido Patricio porque era Álvarez-Bar. Sí, acá estás. Bueno, él tiene un código. Está. ¿Por qué no es menor Álvarez-Bar? Porque imagínense la cantidad de Álvarez que andan ahí en la vuelta. Yo, como soy viejo, las pocas cosas que logré publicar eran de alta internet. Al principio arranqué. Entonces, cuando quiero reclamar autoría, cagué con los Álvarez que andan en la vuelta. Entonces, los sistemas expertos, ¿qué es lo que hacen? Agarran el apellido. Y si yo, por ejemplo, pongo Ramón Álvarez Vaz para decirme, no soy Álvarez cualquiera, resulta que agarra Vaz porque lo da al revés. Parece que fue los brasileños que toman el apellido paterno. Entonces, si vos le pones el guión, le haces trampa y lo tomas como una sola
como un solo Su una apellido. partícula. Entonces, ya es más difícil que ande mucho de la vuelta Álvarez ¿tá? Entonces, solamente por eso. Entonces, aquellos que tienen una recomendación, apellido relativamente frecuente, Pérez Martínez, bueno, la verdad que van a tratarse que van a haber muchos Pérez Martínez que van a estar en esta plataforma. Y es la forma de reclamar la autoría. Entonces yo ando en vuelta de reclamar autoría. O sea, imagínense hace 30 años, cuando uno publicaba una revista, debía publicar, uno ponía el nombre y el apellido, punto. Ya está. Y después la forma de hacerlo visible es justamente tener esto. Entonces, esto le genera esos 16 dígitos que están allá arriba, lo que dice 000, eso es un identificador persistente digital que se llama PID, que no cambia. O sea, es como decir una entidad a nivel mundial por investigadoras o investigadores. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes van a ver que tienen iconito ID, y cuando empiecen a agarrar artículos relativamente nuevos, van a ver que cuando ponen los autores, tienen al lado ese iconito. Y ese iconito lo que quiere decir es que el flaco o la flaca esa que publicó eso, ya se tomó el trabajo de llenar esta plataforma, con lo cual hace que su trabajo sea realmente visible. ¿Tá? Da laburo la primera vez, pero si uno tiene la constancia de llenándolo, es relativamente sencillo. ¿Tá? Sí, y bueno, por ejemplo, acá estaban, viste, lo que estábamos comentando, que por ejemplo esto es, o sea, fue autollenado por cuando Ramón se creó el perfil, pero por ejemplo en algunas entradas tenemos que o sea, esto es una revista, ¿no? Sí. Bueno, que automáticamente la revista, o sea, llenó los datos por Ramón, entonces automáticamente le linkeó su perfil de Orsid y automáticamente se lo cargó. Entonces, quieras o no, da una validez un poco más. Claro, pues yo puedo llenar eso y mentir. Mentira. Claro. No hay forma de controlar eso. Entonces, en cambio, si mi perfil está lleno de entradas que están validadas por un sistema experto, claro, pero bueno, ¿bien? Una marca, una marca. Claro, es una marca, digamos, que después uno lo puede modificar. ¿No? Bueno, acá justo está el famoso DOI, que lo que hace es generar, digamos, un URL que va a ser único para este trabajo. Y entonces, justo en este link, lo que hace es, si nosotros tenemos un lugar que lo hostee, o sea, que no necesariamente, por ejemplo, para los preprint o trabajos que estamos haciendo que todavía no tienen ese proceso, poder publicarlo. Entonces, en este sentido, justo esta de agrociencia, que tiene ese identificador y automáticamente resuelve un link, que es este que está acá. Esto no puedo hacer zoom, pero créanme que es un identificador. Entonces acá como, bueno, Micaela, Ramón y las personas que están acá hicieron los deberes, se crearon un ORCID. Micaela tiene su ORCID. Eso es lo que presentaron otra vez en el... Claro, les decía esa. Entonces, después ya te fijan, a chica, ya está. Es sobre la derecha, ahí tiene una cantidad, digamos, de esos botones, dicen dónde uno puede encontrar ese artículo. Entonces, usted cuando está buscando un tema, probablemente lo que hacen es mirar en Google Scholar, ¿tá? Y bien, el tema cuál es, que cada una de estas cosas tiene sus diferentes formas de mostrar lo que hacen y, por ejemplo, esto que está ahí es la Asociación de Revistas Uruguayas Académicas. Nosotros lamentablemente no tenemos una revista estadística a nivel de Uruguay. ¿No? Entonces, nada, ustedes después se fijan, van a ver una cantidad de revistas que son de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Agronomía, bla, bla. Entonces, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde publico? Y bueno, o bien publico en un documento de trabajo interno, pero después no vale tanto, si no trato de buscar una revista externa. Entonces tiene todos esos indexadores que están ahí en el costado. ¿Tá? Ahí va. Bien, entonces este link va a ser único y va a siempre redireccionar a cada uno de esos. Entonces, volvemos un poco a la presentación, que bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo con el ORCID, que hagámoslo de esa manera, con usuario y contraseña, como cualquier otra plataforma, y un acceso por cuenta institucional, que bueno, la GCA no es una... 3 años que vengo Claro, gestionarla. peleando institucional para ver si logramos que la facultad ponga la taraca para que todos, de alguna manera, nos movamos del mismo modo. Entonces, en vez de, o sea, si yo lo hago gratuito, a mí no me sale nada. En cambio, si yo tengo un ORCID creado, una cuenta institucional, la cuenta institucional, por ejemplo, que puede ser biblioteca, a mí me dice cómo tengo que hacer mi ORCID, ¿tá? Y todos los que somos acá en la facultad tenemos una única forma de hacerlo,
Y después cuando uno quiere recuperar toda la producción de la facultad, es infinitamente más grande, mejor recuperable. Digamos, por producción hecha por una cuenta institucional que por una cuenta individual. Hay que pagar, pero el tema, si uno dice, está, es mucha plata, pero si uno le divide la cantidad de gente que está haciendo esto, per cápita no es nada. Bueno, uno tiene que agarrar y convencer las autoridades cuando toca la plata para repartir, bueno, gastate unos mangos en esto, porque a la larga salís ganando. Sí. Entonces, un poco ahí de los componentes que tiene OpenScience Framework, que ahora vamos a ver, tiene una sección home, preprints, registros, meetings, instituciones, lo demás, pero ahora vamos a mirarlo en vivo. Bueno, la página es osf.io, que básicamente entramos a esta página una vez que ingresamos. Acá tenemos la forma de ingresar, por SID, y automáticamente creo que ya está cacheada mi sesión, así que no me lo va a pedir, espero. Bien, entonces esto es lo que nos sale una vez que entramos. O sea, esto puede llegar a variar porque pueden cambiar esos banners. Acá están las secciones que mencionamos anteriormente: home, preprint, registros, meetings, instituciones. Y más, por ejemplo, vamos a ver, no sé, qué instituciones están asociadas al OCF, y podemos ver que son bastantes y bastantes reconocidas por estos lados. Bien, entonces, como una idea del trabajo para, digamos, para poder mostrarle a ustedes, lo que hice fue, digamos, un trabajo que hicimos con Ramón y con Gonzalo de Armas, traducirlo a OSF y ver cómo, para cada uno de esos pasitos que tuve que hacer, mostrarles a ustedes y también luego ver el resultado final. Como pueden ver, acá tenemos los años de vida perdidos por siniestro tránsito en Uruguay. Luego después también, no sé si se llega a notar que tiene como una ¿Eh? Sí, ahí va. Y como se pueden ver que tiene como una jerarquía, que es como lo que vendría a ser, llamémosle, el documento de trabajo o algo publicable, y luego una aplicación Shiny, que era lo que tenía en concreto ese trabajo. Entonces vamos a entrar al repositorio principal, que acá lo que tenemos es, bueno, acá solo aparezca como contribuidor, pero en realidad también fue Ramón y Gonzalo. Y también, por ejemplo, podemos ver el identificador, que eso era lo que buscábamos también con esto. O sea, yo puedo publicar en cualquier otro lugar o compartirlo y decir, bueno, este trabajo tiene este DOI. Entonces, siempre me va a redireccionar a esta página. Luego después, algo bastante interesante es que tiene como una pantalla principal donde tenemos la descripción, la categoría. Esta categoría es bastante, o sea, en realidad no digo que no sirva para nada, pero a niveles de funcionalidades es la misma para todos. O sea, nosotros podemos elegir proyecto, análisis, comunicación. Es más que algo como para referenciarlo, tener un icono diferencial, pero no más que eso. Luego después también podemos agregar como una descripción, si nosotros queremos estilo como, no sé, como un resumen de un artículo o algo bastante cortito de lo que sería nuestro trabajo. Luego después una página de wiki que tenemos, por ejemplo, como una presentación general, pero después podemos agregar como diferentes páginas, que eso se maneja con Markdown también, o sea, con Markdown pelado, no con R Markdown. Y después también lo que tenemos, que es bastante principal, que son la parte de archivos. OSF, cuando nosotros creamos un proyecto de este estilo, nos hace de forma automática, nos provee almacenamiento en su plataforma, pero nosotros también podemos decir, bueno, yo, no sé, todo mi código y todas esas cosas, yo en realidad no, o sea, no digo que no quiero que lo alojes en tu sitio, pero si no, yo ya lo tengo vivo en un repositorio de Git. Entonces, a medida que ese repositorio de Git va cambiando, esto va a quedar linkeado acá. Entonces, si bien nosotros tenemos la opción de entrar a, por ejemplo, Open, y simplemente es un link, o sea, como sería referenciando de cualquier otra manera, pero a su vez ya, digamos, OCF lo que hace es linkear cada uno de estos archivos. Entonces podemos, por ejemplo, ver, no sé, este archivo, esto demora, no es ahora justo mi conexión bastante, que lo que tenemos es, podemos cambiar los metadatos de los archivos, que eso puede estar bueno. Ejemplo, no sé, que sea más fácil de encontrar este archivo, capaz que este es solo un archivo, pero por ejemplo, no sé, dónde hacemos el análisis, dónde hacemos la limpieza, podemos generarlo también de esa manera, o mismo también en los metadatos podemos decir, bueno, utilizamos estos algoritmos, entonces juntar con todos los algoritmos que se usaron de esa manera, todos los archivos. Acá tenemos, o sea, un lápiz para agregar esas cosas que le estaba comentando. Por ejemplo, más, yo le puedo poner, no sé,
en qué lenguaje está escrito y demás, que eso puede estar bastante bueno para un futuro. Y luego también es que ahora cuando lleguemos a la parte de cómo hacer esto, vamos a ver que justo GitHub tiene más funcionalidades que GitLab, pero justo las que necesitamos no es que nos vamos a morir por no tenerlas, pero que sepan que si usan GitLab van a tener menos que GitHub, pero eso lo conversamos ahora. Una última cosa antes que pase. Sí. Le dice Wiki lo que también está bueno acostumbrarse a ponerlo en inglés. Ahí No va. se olvide que la idea es que esto lo va a leer todo el mundo. Y lamentablemente, la mayoría de los que leen esto leen en inglés. ¿Sí? Entonces, está bueno ponerlo en ambos idiomas. ¿Tá? Y acá otra cosa que siempre aparece minimizada, pero bueno, nos da como cómo citar este proyecto, que eso está bastante bueno porque tenemos ya, o sea, nos genera el APA, las diferentes opciones, y bueno, no tiene como un export.bib, pero bueno, se puede hacer bastante, pero con la librería de ROpenSci se puede hacer. Y luego después, como veía que tenía, este vendría a ser como el repositorio grande, después tenemos como los diferentes componentes, acá vendría a ser como la Shiny que hicimos, y acá lo que tiene es, bueno, de vuelta el repositorio de Git, que era básicamente lo que estaba linkeado. Acá, por ejemplo, para probar si efectivamente las categorías variaban, le puse que era software, pero las funcionalidades son las mismas. Lo mismo. Bueno, acá hay una cosa que está bastante buena, que aparecen las actividades que hace cada uno de los usuarios. Por ejemplo, si borran archivos, modifican archivos, aparece traqueado acá. Tanto de que, bueno, esta es una de las funcionalidades que tiene GitHub que no tiene GitLab, es que si nosotros hacemos commit en GitHub, aparece también acá, pero en GitLab no. Pero bueno, capaz que en un futuro aparece. Entonces, volviendo también a lo que vendría a ser como el documento en sí, que tendríamos, bueno, justo este no subí el PDF porque no lo encontré, pero podría ser como solamente un documento, un PDF, un punto text, lo que quieran, lo que quisiéramos, y también dejarlo, porque nosotros podemos referenciar este documento por sí solo, la Shiny por un lado, o solo o sea, el proyecto grande por otro, según lo que estemos interesados. Entonces, ahora les voy a mostrar, a ver si no tengo algo más de lo que demo en vivo era eso, está genial. Pero también, capaz que ahora se preguntan qué es la diferencia que tiene el OCF con Git. Entonces, que a simple vista parecen lo mismo, pero su enfoque es un poco complementario. En el sentido de que esto de OpenScience está hecho para investigadores y en cambio Git, cuando fue pensado, estaba enfocado al desarrollo de software. Que si bien puede ser compatible porque hay muchas cosas que las utilizamos de la ingeniería de software, llamémosle, pero, por ejemplo, si queremos subir datos bastante grandes, y él me dice, no, mira, no lo puedes alojar acá, no sé, te soporto 500 megas, perdón, 50 megas, y creo que a Federico le pasó en el repositorio de Git, o sea, lo tiró, pues justo es de nuevas tecnologías, así que, bien, entonces, bueno, decimos, nuestro código va a estar acá, y nuestros datos van a estar de esta manera. Entonces, bueno, es un poco de lo que comentaba, que Git estaba como estaba hecho, que eran como enfoques diferentes, que si bien lo podemos usar, pero esto está específicamente para investigación. Entonces, como una buena idea sería combinar estos dos, y tal, y ahora vamos a ver un poco de cómo hacerlo. No, esto no. Acá. Supongamos que estamos haciendo un nuevo proyecto, ejemplo, Gate Project, vamos a ponerle prueba. Esto donde dice ubicación del almacenamiento, nosotros tenemos como 4 fuentes principales. A efectos de lo que lo he probado, es indiferente si lo alojamos en Estados Unidos, Alemania, Australia y demás. Vamos a poner Estados Unidos para probar. También tenemos cómo, o sea, poner una descripción en el momento que lo creamos o añadir un template. Eso podría estar bueno, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, nos ponemos de acuerdo y todos los OCFs van a tener por lo menos esto. Después van a modificarse y a partir de eso. Entonces, una vez que creamos este proyecto, automáticamente nos genera este link, que esto es de OCF, pero una de las cosas que consideren es que automáticamente lo que hace OCF es crear un proyecto privado. Entonces, por ejemplo, el DOI, yo no lo tengo autogenerado hasta ahora porque es privado. En cambio, una vez que lo haga público, que acá me dice privado, acá yo lo puedo crear público. Que tal vez simplemente apretando ese botón y una vez que lo hacemos, o en el caso de que quisiéramos, ¿no? O sea, no todo tiene que ser, ahí ya automáticamente me genera, bueno, automáticamente no, le tengo que dar clic y me genera
ese identificador que estamos buscando. Bueno, entonces, como vieron, ahora lo que tenemos... No, vieron que hay como una... cuando genera el DUI, después de 10 puntos, no sé cuánto, aparece genera siempre OCF. el OSF, es una especie de dominio. ¿Verdad? O sea que cuando uno empieza a entrar DUI, se da cuenta básicamente de dónde está lo que está viendo. Sea un proyecto, sea un artículo, un libro. Sabe que fue una cosa que fue alojado en tal lugar. ¿No? Ahí va. Bien, entonces, acá como tiene como estas diferentes pestañas que tiene, o sea, este proyecto, por ejemplo, la parte de los metadatos, que acá le podemos decir, bueno, no sé quiénes son mis contribuidores, podemos agregar personas, por ejemplo, qué tipo de recurso es, por ejemplo, puede ser, no sé, lo que quisiéramos, si hay una institución afiliada, o sea, en realidad dependemos de que nuestra cuenta esté afiliada a una institución, entonces no podemos agregar la mano, pero bueno, podría ser capaz que en un futuro algo a considerar. Luego también podemos agregarle etiquetas, que eso puede estar bueno para dar la visibilidad a nuestro proyecto. Luego después, acá, en la parte de archivos, como veíamos, como por defecto, OSF nos genera una instancia donde podemos almacenar esos archivos, pero la idea de lo que vamos a ver hoy es cómo compartirlo con un repositorio de Git. Entonces, en la parte de acá de add-ons, lo que vamos es ir hasta acá. Acá tenemos como los diferentes plugins que tiene integrado OSF, por ejemplo, Amazon S3, que era lo que decía que a los ingenieros en computación les encanta, o GitHub, que era lo que podemos ver, Dropbox, o por ejemplo Bitbucket, que es una versión de Git hecha por una empresa que se llama Atlassian, pero es básicamente la misma idea. Y tenemos GitLab, Google Drive, Mendeley, eso también podría estar bueno también buscar un poco, Zotero, que también que nos puede dar como referencia de citas y cómo citar este artículo, perdón, este proyecto. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en GitLab. Entonces, en GitLab simplemente lo que hacemos es darle enable, acá me sale como los términos de uso, acá en concreto me pone que agregar archivos, actualizar archivos vía OCF no está implementado, borrar archivos desde OCF no está implementado aún, y que no tiene o sea, como un traqueo de los cambios que se hacen desde GitLab. Pero todas esas, por ejemplo, los permisos, los maneja bien, las descargas, archivos. Bueno, otra cosa que no mencioné que está bueno, que hay plataformas que lo hacen, pero no todas lo hacen, es que si nosotros compartimos este link, lo que podemos tener es como una idea de quién está viendo, o sea, en qué cantidad de personas están viendo eso. Porque capaz que publicamos algo y decimos, no lo ve nadie, o en realidad capaz que al contrario, hay tantas visitas por día o por mes, lo que sea. Y bueno, después también podemos, o sea, forkear esas diferentes, o sea, no, por ejemplo, apuntar a una rama principal, etc. ¿Eh? Bien, entonces acá hice un poco de trampa, pues yo tengo configurado mi Git, pero ahora lo vamos a revisar. Que acá lo que me dice es como que importar mi cuenta de GitLab desde mi configuración general. O sea, porque la idea es que lo que él dice, o sea, lo que piensa en OCF es que vos tenés una cuenta de GitLab y lo manejas para todos tus proyectos. No va a ser una cuenta de GitLab por proyecto, sería un poco loco, pero podría ser capaz que alguna metodología. Entonces, cuando yo le doy acá a importar, lo que va a hacer es automáticamente reconocer mi cuenta de GitLab, que en teoría debería funcionar. Así, tenemos F5. Bueno, me está queriendo recargar. Voy a ir al que está el de los app para mostrarles. Bueno, acá me dice, bueno, GitLab está autorizado por, en este caso, mi usuario. Ejemplo, si Ramón es el principal del proyecto y me invita a mí, él puede poner el repositorio del IESTA sin darme, por ejemplo, la contraseña del GitLab del IESTA. Entonces, automáticamente queda linkeado con ese repositorio y no con el mío. Entonces, eso está bueno. Entonces, acá lo que me sale son todos mis repositorios. O sea, me dice, bueno, ¿con qué querés linkearlo? Bueno, acá tengo algunos que son del IESTA o de trabajo general, míos, proyectos. Pero también lo que puedo hacer es elegir este. Vamos a probar alguno. Vamos a probar el de este taller. Vamos a darle guardar. Y una vez que le damos guardar, si nosotros vamos a la página principal, lo que va a hacer es linkearnos este repositorio y va a decir, bueno, el archivo de la presentación, el README y demás. Pero les voy a mostrar la parte más importante, que es cómo asociar nuestra cuenta de GitLab a nuestro set. Y acá vamos acá a la parte de settings. Una vez en la parte de settings, vamos acá a esta parte.
Y acá, como vieron, o sea, yo ya tengo linkeado mi GitHub para probar a ver qué funcionalidades tenía y cuáles no. Pero después también tengo acá en GitLab donde yo lo estoy usando. Entonces, voy acá a dar Connect y lo que me hace es dónde va a ser ese... Porque dice GitLab Repository. Lo que tiene GitLab, que no tiene diferencia de GitHub, es que nosotros podemos tener un servidor de GitLab propio, que por ejemplo en GitHub es GitHub y es el de Microsoft y es de Microsoft. Pero por ejemplo nosotros podemos tener otro dominio de GitLab, pero sigue siendo tecnología GitLab. Por eso es que me dice si es otro o gitlab.com. En este caso nosotros usamos gitlab.com. Entonces lo que me va a pedir es un token de acceso personal, que ahora lo que vamos a hacer es generar ese token para tener como los pasitos para, en el caso de querer hacerlo con GitLab, porque con GitHub es directamente más sencillo porque te dice, ingresa acá, como, viste como cuando ingresamos a una cuenta de Gmail, que nos sale un coso de Google y ponemos nuestra cosa, damos OK y ya lo hace genial, pero en este caso tenemos que hacer unos pasitos más. Para que me voy a cambiar de cuenta. Voy a ir acá a mi perfil, voy a ir a preferencias, y en esas preferencias hay una parte donde dice Access Tokens, que es lo que voy a linkear. Y una vez que voy a linkear, le puedo poner un nombre, puedo ponerle, no sé, OSF prueba o lo que sea. Y si bien estas cosas pueden parecer diciendo no sé qué permiso le estoy dando, yo en una probé suelo darle permisos de lectura. Si le doy permisos de lectura, no funciona. Capaz es un poco bruto, pero denle todo permiso y después se lo dan a los CF porque, por ejemplo, este tipo de cosas podría estar bueno. Ejemplo, si no queremos, por ejemplo, obtener datos de repositorios y no queremos pasar a nuestro usuario y nuestra contraseña, podemos generar un token que sea solo de lectura y nos lavamos las manos de cualquier responsabilidad. ¿Verdad? En este caso vamos a dar todos los permisos. Reducer, runner, que en realidad no usamos runner, pero bueno, no importa. Mis registros, tiki. Entonces lo que me hace es generar una nueva clave de acceso personal. Me la muestra por única vez, o sea, si en el caso que la pierdan van a tener que volver a generarla. Por única vez me muestra acá los asteriscos, acá en este botón tengo como para poder verla. Y a su vez también tengo un botón para copiarla. Le voy a dar a copiar y voy a ir a los CF donde estaba recién. Y simplemente lo que hago es pegar. Una vez que le dé save, me va digamos, a decir que está OK. Una cosa es, si llega a dar error, OSF nunca les va a decir que tiene un error. Directamente a la pestaña de add-ons no van a poder entrar más. O sea, van a tener que crear otro proyecto y volver a hacer todo ese procedimiento. O sea, ayer, dándome cuenta de eso, del error que nunca me volví a recuperar eso, tuve que hacer otra cuenta para ponerle. Entonces, en eso vamos. Entonces, por lo menos, sepan que eso puede pasar. Entonces, automáticamente ya me autorizó en GitLab. Vamos a probar también en GitHub, que sé que también se usa GitHub. Voy a, digamos, a volver a poner mi cuenta de GitHub. Bueno, ahí no hizo nada. A ver si le podemos poner disconnect. Le sale como algo parecido a Google, que es, deseas que OSF ingrese a tu cuenta, autorizar. Bla. Y bueno, básicamente todas los plugins, a veces hay algunas que tienen un login bastante sencillo o tienen que hacer eso de generar un token y ese token pegárselo, como por ejemplo de Sotero, también les pide un token. Ah, no, perdón, ese estilo esto, o sea, ustedes se lo vean con Sotero. Por ejemplo, crear nueva clave privada, aceptar por defecto y ya automáticamente le sale. Bien, entonces vamos a volver para acá. Entonces, una de las preguntas que les preguntaba como para interactuar con ustedes era que sí, que era en otra referencia, que ahora no recuerdo cuál era, que a veces decía que como que hay que aprender de lo que usan en el desarrollo de software y aplicarlo en investigación. Entonces les preguntaba como que si era útil, o si ustedes pensaban que era útil, de por ejemplo las herramientas que vimos como Git o Docker,
que puedan estar buenas para nuestro trabajo. La respuesta es que sí, o por lo menos yo considero que sí. Ustedes díganme si no, bueno, no, por lo menos miéntanme. Está. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, bueno, ese demo en vivo, que ya fue lo que hicimos, o sea, o se ve más GitLab o GitHub. Y después también, al que vimos algo de Git, vamos a hacer como un repaso, un breve repaso de qué es lo que es Git, no tanto de cómo interactuar con él, sino conceptualmente qué es Git. Entonces, bueno, es un sistema de control de versiones que originalmente era desarrollado para desarrollo de software. Lo utilizamos para colección de archivos, datos, figuras y bla. También nos permite un seguimiento de la evolución de todos esos archivos, que es lo que llamamos repositorio. Un sistema de control de versiones nos va a servir para trabajar en equipo. Vamos a poder trabajar en equipo de una manera sencilla, optimizada, y a su vez traquear y obtener versiones de nuestro proyecto de forma sencilla. ¿Vos sabés lo que es básicamente Git o no? Esto es... Más o menos. Básicamente es la forma inteligente de que la máquina se encargue de que no hacer macanas, por ejemplo. Lo más fácil de uno dice, voy a laburar con fulano, está. ¿Qué hacemos? Abrimos un drive, abrimos un Dropbox, fenomenal. Esa cosa, ¿qué problema tiene? Un mismo archivo, está local, o está en la nube, tiene un nombre y ese nombre es único y no se, o sea, si le lo trata del mismo modo, le pasa por arriba y marchar. En cambio, la filosofía de laburo es que es capaz de mantener el mismo nombre del archivo, la diferencia lo va manejando en paralelo en diferentes versiones. Lo que se llama rama. De pronto vos sabés que cuando vos estás convencido de que los cambios que valen son estos, lo validás y se acabó la historia. Entonces es bien la prueba de atropellado. Entonces justamente uno puede estar trabajando con el mismo código computacional, diferentes versiones. Y no se está preocupando que le esté pasando por arriba del otro. Están laburando a la par, pero el programa lo hace y no se equivoca, lo hace bien. Porque esto fue hecho por informáticos, que imagínense que lo único que hacen al cabo del día es que meter código. ¿Ah? Lo único que hay que hacer después es hacer el comando que dice Mauro ahí, que es básicamente de cómo decirle lo que cambié acá, mandarlo para ahí, o lo que estaba ahí, mandarlo para acá. A veces de pronto es medio paspe porque es muy de... O sea que uno está laburando en un momento y si esto está bien lo subo. Claro. Pero no lo subís. Primero tenés que prepararlo para subir. Ahí va. ¿Saben? Está hecho pensado para qué? A prueba de atropellado. Seguro, para que no sea... ¿Estás seguro que quiere? Más o menos. ¿Ah? Y un mensaje también, ¿no? Que no es menor. Decir qué hice acá, entonces te da como para... Entonces, esto es básicamente la misma, es creo que la segunda diapositiva que usamos en el taller de Git que dimos también acá. O sea que los materiales también están. Y bueno, y también un poco de cómo definir algunos términos, por ejemplo, lo que es un repositorio, lo que es un clon, que por ejemplo es un clon de nuestro repositorio, que vive en nuestra computadora. Un pull es cuando traemos desde GitLab o GitHub a nuestra computadora. Un commit es lo que decíamos recién, como sacar una foto y ponerle un mensaje, una etiqueta. Y después un push es mandarlo a un repositorio central, que es GitLab o GitHub. Y bueno, eso. Y bueno, un poco más lo que es un fork, que es como una copia personal de nuestro repositorio. Un pull request es, bueno, como decía Ramón, podemos trabajar en paralelo y capaz que a Ramón se le ocurre, no sé, trabajar con este tipo de modelos, pero yo sigo con otros. Entonces, es decir, bueno, yo voy a trabajar con estos, vos trabajás con estos. Si a vos te va bien, lo fusionamos y si no, seguimos por lo otro. Eso puede ser una buena idea, queda bastante ordenado y Ramón me dice, mira, yo propongo que estos modelos me funcionan de esta manera. Entonces, bueno, digo, ¿qué demás? Entonces lo integro al proyecto inicial y queda todo fusionado de una manera linda, si todo salió bien, ¿no? Porque a veces pueden pasar que haya conflicto. Luego después, por ejemplo, que esto se usa bastante en el desarrollo de software, es al que son, por ejemplo, cosas de desarrollo abierto, es por ejemplo, no sé, un paquete de R, que es lo que estamos capaz que más cerca, es bueno, no sé, cuando utilizo esta función, tengo este problema. Entonces, por ejemplo, cada vez que utilizo esa función y utilizo ese argumento, no me da pelota ese argumento. Entonces lo que hago es marcarle un issue al desarrollador y le digo, mira, si hago esto, me pasa esto. Bueno, entonces después el desarrollador en su tiempo libre o en el tiempo que tenga para hacerlo va a decir, bueno, voy a considerar este problema que me reportó este usuario y voy a mejorar mi producto. Eso que está bastante bueno. Entonces, como uno de los temas pendientes que vemos, pensando un poco en el taller, es que creo que queda bastante colgado, que es en la importación y manipulación de datos no estructurados, que es una cosa que está surgiendo bastante y es bastante útil. Luego después, la manipulación de grandes volúmenes de datos, o sea, algo estructurado, pero con una cantidad grande, que las cosas que vimos no
no sabemos cómo manipularlos, o por lo menos lo que vimos. Luego después también la estructura de proyectos utilizando estilo funcional, que fuera lo que mencionábamos hace un ratito, que no es lo mismo leer algo que se llama bajar datos a todo un choclo que es inentendible. Luego después la computación en paralelo, que también es algo bastante aplicable. Por ejemplo, no sé, en cualquier modelo, no sé, llamémosle moderno, tiene esa lógica. Hay paquetes que lo hacen por nosotros, pero está bueno también entender la lógica que hay detrás. Después también lo que decía GitHub Action o GitLab CICD, que por ejemplo, no sé si ven ahí, la presentación está linkeada a una página. Esto lo que podemos hacer es aprender de eso y, bueno, yo que sé, presentaciones o documentos, linkearlos de forma automática. No sé, lo que sería la creación de pipelines, que hay un paquete que está bastante bueno, que se llama Target, que te permite ver como un grafo de todo lo que hiciste, por ejemplo, de la parte de la importación, manipulación, hasta que creas las gráficas. Eso está genial, que va un poco también a la línea de lo que hacen o sea, la gente que se dedica a los ingenieros de computación, de esa manipulación de datos que se llaman DAG, bueno, grafos dirigidos a cíclicos. Sí. Entonces queda bastante lindo de ver. Y después entorno de desarrollo como Gitpod, que va un poco también en la línea de lo que estábamos hablando, que a veces es, no sé, hiciste esto que está tremendo, pongamos el ejemplo que lo hicimos en R, pero tenemos 1000 librerías, o sea, porque a veces es una realidad, que a veces necesitamos, yo qué sé, no sé, por ejemplo, cosas con mapas. Esas cosas con mapas necesitan bastantes librerías, que no solamente una que instalemos, sino todas las dependencias de ello. Entonces, capaz que llevarlo a nuestra máquina, capaz que nos puede llevar un tiempo configurar nuestro entorno local, y estas herramientas como por ejemplo Gitpod, si nosotros lo montamos en un Docker, lo que hacemos es entrar a una paginita, nos levanta una máquina y tenemos la copia exactamente igual como lo dejamos. Y hace poco, digamos, un compañero de trabajo le mostré la Shiny que habíamos hecho con Gonzalo y Ramón, que tenía una cosa de Gitpod, me dijo, ¿funciona? Yo le dije sí. Entonces estaba medio, dije, bueno, si no funciona, quedo pegado, ¿no? Y funcionó. Así que, bien, que era una de las cosas que, si daba el tiempo, les quería mostrar, que es, ¿a dónde está? Y está. Bueno, no sé dónde está. Pero bueno, está. Entonces, ahí terminaría, creo que no me queda nada más. Y bueno, y alguna cosa más. Pero está, ahí terminó el taller. Y si tienen alguna pregunta o algo, me dicen. Mira. Bueno, Una cosa que creo que está buena es, por ejemplo, el proyecto que marcó Mauro, originalmente no se hizo así, arrancó hecho de otra manera, bien a lo bandido, es decir, bueno, había un tema para hacerlo, lo empezamos a hacer, y lo que queríamos hacer era mandar el trabajo en un congreso. Y después se nos ocurrió, ¿y por qué hacer ese congreso de pronto no tratamos de que esa aplicación tenga una Shiny que le va a dar como más valor agregado? Entonces, Mauro fue el que implementó la Shiny, finalmente fue a parar al congreso, después de un año al otro ese congreso se transformó en se llama extenso, que fue una especie de trabajo donde uno lo presenta, y después terminó en un capítulo del libro, ¿no? Pero lo que tiene bueno es que todo eso fue pensado de una manera muy anárquica, y después, sin embargo, con un poco de trabajo se puede llevar casi como lo que hizo él, es ordenarlo como si de fábrica lo hubiese pensado de ese modo. Entonces, la idea es, a partir de ahora, nadie pretende que de acá salgan saliendo esto, sino que ver que hay una filosofía de trabajo que claramente si uno la empieza a hacer, a la larga es ganancia pura, porque tiene una forma muy ordenada de trabajar, es compartible, y cumple muchas funciones, sobre todo, por ejemplo, que yo creo que es una cosa re importante, de que haya un lugar donde nos estén dando posibilidad de almacenar código, datos, y además darnos algo que no es menor, es decir, un trabajo que nosotros hicimos, que consideramos que es que ahí se llama preprint. Bueno, ¿qué quiere decir? Y es un documento que está casi pronto para ser publicado, ¿sí? Entonces, uno logra hacer qué cosa, ponerlo en la vitrina, y ese preprint que está dispuesto lo dice el propio nombre, es un preprint, no está terminado, digamos, como que no es la versión final, porque la idea es que la gente lo mire y le haga feedback y uno lo va cambiando. Entonces uno puede ir cambiando las diferentes versiones
me va poniendo ese mismo documento. ¿Tá? Entonces, capaz que de pronto estaría bueno que vos muestres cómo se ve de pronto capítulo del libro, que sea del mismo trabajo, que vuelvo a reiterar, fue pensado no desde cero de ponerlo en un proyecto de OSF, sino que directamente se hizo por otro lado y decimos, bueno, ahora hay que divulgarlo, ¿dónde lo ponemos? Bueno, lo ponemos ahí. ¿Por qué lo ponemos ahí? Y bueno, porque es un lugar donde nos da un número que lo hace traqueable. Sí, por ahí se ve. Duplicado. Sí, ahí va. Está en la página. Ahí está. Si no, Ramón, guíame nomás. Que... No, debe estar en el libro, en publicación, en capítulo del libro. Probablemente esté ahí. Se ve, por ejemplo, no sé si, porque eso en realidad soy yo que lo tengo que mantener y a veces no me da el tiempo. Capaz que no está, bueno, como Sí. libro, no, capítulo y libro. Ahí va. El otro combo desplegable. Eso. Entonces, no sé si está puesto ahí. Pero es la misma idea. El mayor de los años potenciales. No, es el que está con Álvaro, jiji. ¿Ah? Sí, pero esto es como una cosa que fue previa, fue hecho por otros, pero capaz que hacia al revés. Entra, déjame ver. Vieron que inclusive recién logra ver acá, capaz que era andar. Sí, acá está el DOI. Ven que acá hay otra cosa, que esto es un trabajo que tiene lo mismo, la diferencia es que en vez de tener OSF, esto es otro repositorio que tiene sirve para otra cosa. Ese sirve para poner de todo. Sí. O sea, uno puede poner libros, capítulos, archivos de audio. En cambio, el otro único que se puede poner son preprint. Entonces, una cosa que está buena es, capaz que de pronto, dale, no sé, capaz que anda para arriba, dale ahí, acá, donde dice documento de trabajo, que acá dice 2022, ¿ven? Dale, está ordenado como de... Dale, más. Yo tengo idea que acá hay uno, más. Este que está acá. ¿Ven? Bueno, yo ahora acá, ¿Ven? Este que está acá, ¿qué es? Les cuento. Esto que está acá son 2 trabajos que yo rescaté en una cosa que había dejado Laura, sin terminar, y lo terminamos con, primero, rescaté una cosa que había hecho hace mucho tiempo Silvia Alba y Fernando, ¿no? Y otra cosa que yo la terminé haciendo con Maxi Saldaña, que fue becario el año pasado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como este libro, esto que está acá, queríamos que se transformase en un artículo, lo que dijimos es, bueno, ¿por qué antes de mandar un artículo no lo ponemos para que la gente lo vea y de alguna manera tener feedback? Entonces, directamente lo que hice fue, darle para allá, Sí, ahí. no, para arriba. Por ejemplo, este que está acá, que es ¿qué hice? Yo hay uno que estaba en OSF, que tenía un enlace, que no lo veo ahora. Dale más para arriba. Acá, Ese. Ven, este que está acá, hacer clic acá. Entonces, ustedes porque, ahora Pablo les contó toda la historia de dónde fue a parar este cosa, pero en realidad, esto que está acá, que es casi la versión definitiva de este artículo que yo rescaté de Laura, ¿tá? Directamente está puesto como un preprint. ¿Tá? Entonces, lo que hace el sistema es agregarle acá, esto que está acá, correte eso, ahí va. le agregó esto. Y esto es lo que está acá, lo hace traqueable. Pero además lo que tiene bueno, dale más para abajo, es que le va mostrando, que no es menor, esto que está acá, que es cómo se debe ser citado, y arriba del todo debería decir esto, ¿ven? Le dice cuántas veces fue descargado el archivo, cuántas veces fue visto. ¿Ah? Entonces, esto realmente es de las cosas que creo que tienen más valor. Poner algo que uno, digo, lo pongo para que le den paliza, y a su vez, esto que está acá, me lo hace único. Ahora, la única cosa que puede tener este número es si esto es un preprint.
¿tá? En cambio, otras cosas que hemos intentado mostrar, que capaz que da para otra charla, es, que están colgadas en la página web del instituto, es, por ejemplo, capaz que vete a la página del instituto, Dale. dale para arriba, y ven esto que está acá, institucional. Acá donde dice enseñanza, esto que, Ah, sí. Ah. esto que está acá, la idea es hacer como, está desactualizado, pero, por ejemplo, esto que está acá, si uno lo abre, acá lo que está es el resumen de lo que fue el trabajo final de grado para recibirse estadístico Federico Sescato. Entonces, si ustedes hacen clic acá, acá no logran ver, pero parate acá el dedito, acá dice handle, y el handle es un número que se lo da el sistema que tiene la universidad, donde uno cuando hace trabajo, de hecho todos los que están acá que realmente se van a recibir, Eso espero. le va a dar un número que le hace que esté en la colección de la universidad. De hecho, a mí no me dio tiempo de ponerlo, lexical. Acá, por ejemplo, tendría derecho a protestar, ¿quién? Abreu. ¿Por qué? Ella se graduó y su trabajo está viviendo ¿en dónde? En el portal Colibrí. ¿Ven? Que tiene esto que está acá. Colibrí es... tiene, se divide en colecciones. ¿Ven? Por acá. ¿Dónde está? Ciencias económicas. A ver. Ciencias económicas, uno busca, entonces la colección económica que dice, bueno, vamos a agarrar y buscar qué cosa. Trabajos finales, tesis, maestría, doctorado. Hay 181 trabajos. 125 trabajos finales de grado de economía. Hay 59 de licenciatura en estadística. Entonces, si uno cliquea acá, ahí está Abreu. ¿Está? Entonces, no sé dónde es que está. 2020. 2020. Diciembre. Tanto no. Va para abajo, acá. ¿Dónde? Bueno, control F, ¿no? Esto. Bueno. Acá está. Cindy Entonces, claro, ustedes cliquean acá, bueno, cliquemos ahí. ¿Y qué es lo que dice? Esto es un trabajo grandísimo que da sistematizar eso, ya que agradecerle muchísimo a Cecilia, que es la chica de biblioteca, que es el que está logrando que todo tenga visibilidad. Entonces, ella se toma el trabajo de que esto tenga un nombre, que tenga un resumen, que tenga las palabras clave que ella le pidió, ¿tá? ¿Quiénes son los tutores? ¿Qué tipo de trabajo es? Las palabras claves que le pidió que estuvieran en la versión final, ¿tá? ¿Cómo debería ser citado este trabajo? ¿Tá? A su vez, cuando uno lo sube acá, lo sube bajo esta licencia, lo que está diciendo es que yo, mi trabajo, yo lo que quiero es que se distribuya, no quiero que se comercialice y tampoco quiero que se modifique. ¿Tá? Pero en realidad lo estoy poniendo porque se vea. Entonces uno sigue más abajo y acá directamente está, uno cliquea acá y puede acceder al trabajo. Está breve. Ahí está. ¿No? Entonces se supone que todo, es más, probablemente, no sé si tenemos la de Rey, veamos Rey si está. Pasemos para atrás. Rey, nosotros que año nos graduamos Rey, ¿cómo se llamaba? Acá Rey, Antonio, perfecto. Acá tienen tutores, trabajo final de grado, palabras clave, ¿cuándo fue? El ASTRA, bla, 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 bla. Entonces, por ejemplo, una cosa que se le podía agregar, pues yo lo hablé con Cecilia, es, esa podría, porque aparentemente este sistema tiene como campos libres donde uno puede decirle, bueno, apunta al OSF. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Luis, de Antonio o de Cindy, ¿qué es lo que tiene? La versión final, pero no tiene los datos ni el código. Entonces, si yo quisiera compartir eso, ¿qué es lo que digo? Poner un botón acá donde apunta a un repositorio donde yo quiero mostrar no solamente mi trabajo, sino los datos y el código. Porque la mayoría de nosotros somos ladrones que nos pasamos robando código que alguien más hizo. Con la idea de que lo que hagamos nosotros, si lo ponemos, alguien más lo roba y lo sigue usando. Eso es un poco la filosofía del software libre. Así que bueno, nada. Y la idea es que todos los que hoy están acá, que tienen cargo o no tienen cargo, algunos están de contrabando, pero ¿qué pasó? Ah, claro.
¿Qué Te pasó? aparezco primera. Por ser hebreo. Bueno, sí, pero... Mira ahí. Claro, pero... Bien ahí. Bien ahí, claro. De hecho, uno podría ver Buscar por autor. esto que está... No, por ejemplo, buscar por autor, buscar, por ejemplo, cuáles son de estadística aplicada, cuáles son de análisis multivariado, cuáles son de modelos matemáticos. Y obviamente, para que eso se vea, son toda esa metadata, la que la construye es el bibliotecario. Mucho laburo, pero mucho laburo. ¿No? Y bueno, esto es básicamente, yo ahora que me estoy haciendo una elección, me quedo muy contento de que en estos 3 4 años ya se logró terminar eso. ¿No? Así que esperaríamos que en algún tiempo Palín aparezca ahí, ¿Quién es Padín? Yo. Ah, Viola aparezca ahí, Machado también va a aparecer ahí. En de economía. ¿Eh? A ver, por ejemplo, una cosa que le voy a pedir a Cecilia es que abra una colección que sean los payos. ¿No? Que sean los payos. Sí. ¿Eh? Antes de que el diccionario de nombres de El paye Ramón. Vivimos en la era de la sigla. PAI es el proyecto de apoyo de investigación estudiantil. Entonces es. Era el viejo iniciación a la investigación. Voy a hablar con claro, pero el tema cuál es. Sí, existe y a cambio eso te dan 10 créditos. Ah, te pagan. No te pagan en plata, te pagan en 10 por otro que te sirve más. ¿Ah? Bueno, todo depende. ¿Ah? Pero la pregunta es, ¿dónde está eso visible? A mí, y uno vuelve para atrás, sale para atrás, ¿dónde está el visible? En la colección. Ah, acá esto decís para allá. Claro, yo supongo que acá uno va a la comunidad y debería haber una comunidad que se sí. Exactamente qué es lo que tiene. Bueno, Se no. sigue, hace una cantidad de cosas y es muy mala divulgando lo que hace. De hecho, yo estoy recaliente porque yo acá tengo publicado un libro que no lo han subido. O capaz que poner a ver si lo subieron o no. Del año 2017. No. No, vos, Por tu cosa no. 2017. ¿Dónde está? 2017. Bla, bla, bla. ¿Está? Bueno. Y da mucho laburo hacer un libro. Y si lo hacéis y no te lo publicas, yo no puedo saber. ¿Está? Pues además el tema es cuál es la ventaja de esto. Si yo hice en mi comunidad, tengo 25 libros, publico 17, soy un pésimo vendedor de lo que hice. ¿Tá? Entonces en realidad eso es que tiene que ver. El que tiene que subir eso, que se ponga las pilas. ¿Y qué pasa? No lo puede subir la bibliotecaria acá, porque eso depende de cada biblioteca. O sea, dependemos de la bibliotecaria de la CC. Además, vos que tenés diploma hecho, deberías hacer tu trabajo, pero no está. Pues ya me peleé con lo del centro posgrado. Y no quieren subirlo. No, no. Ah, bueno, para ahí es R Open. Justo era lo que les comentaba de esta organización, que bueno, que tiene bastantes cosas, que es básicamente lo que estuvimos viendo. Y tal, entonces tienen, por ejemplo, por ejemplo, paquetes que están bastante buenos. Y también, bueno, hace poco hicieron un programa que llaman Giro o algo así, que lo que hacía era comentar el desarrollo de paquetes de R, y está bastante bien. Y, por ejemplo, acá categorías, está bien, o sea, se pueden entretener bastante con todo lo que hay acá. Sí. Así que está, eso. Y ya doy por terminar la charla porque no los voy a No, lo que pasa es lo que acá retener más. Y tal. Así que, no sé si en Zoom tienen alguna pregunta o algo. Doy por qué no. Todo bien, ¿no? Genial, Ana. Gracias por responder siempre. Bueno, sí que ahí. Y tal. ¿Haces un tutor? ¿Tiene un proyecto? Sí, proyecto. Y bueno, entonces, si no tienen más preguntas, corto por acá. La próxima, ¿a quién le toca? Pará, estuve grabando, ¿no? Ahí, pará. Espera.